una cita con la Biblia. 9 semanas para ser transformados a través del conocimiento de los hábitos espirituales de un verdadero discípulo de Cristo. En este tiempo estaremos meditando en la vida de aquellos personajes bíblicos que decidieron caminar en fe hasta alcanzar la meta. Te esperamos, únete. Bendiciones para todos en este día. Continuamos en nuestro estudio de los hábitos espirituales de un verdadero discípulo. Y en esta semana, la número 7, ya hemos venido trabajando otros hábitos. Esta semana nos corresponde el hábito de la práctica de los dones espirituales. Y hoy queremos meditar sobre la vida de Pedro, el discípulo de Jesús. Y para ello te quiero invitar que vayamos a la cita de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Y dice así: cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así, serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en todas las formas. Pedro está escribiendo ya casi al final de sus días esta carta a una iglesia que no conocemos su destino. Muchos dicen que eran varias iglesias de una región. Lo importante es que Pedro les está dando unos consejos, y es que cada uno de los que hace parte de la iglesia ponga en funcionamiento, en servicio, el don espiritual que ha sido asignado por el Señor. Cuando nosotros vemos la vida de Pedro, no siempre fue así. Pedro fue llamado por el Señor Jesús y vemos que él estaba en su quehacer de pescador, y estando allí Jesús lo llama y le dice: ven, quiero que seas pescador de hombres. Y allí le hace este llamado, y vemos que inmediatamente Pedro deja todo y empieza a seguir al Señor Jesús. Estando en este camino con Jesús, Pedro empieza a crecer en la fe con Jesucristo. Llega un momento en que Jesús les dice: ¿quién dicen ustedes que yo soy yo? Y Pedro hace una expresión maravillosa y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pedro hace una declaración espiritual, una declaración donde dice: tú eres el Señor, tú eres el Mesías prometido. Pero luego de esto vemos que Jesús le advierte a Pedro que va a venir un momento de prueba. Y esta prueba consistía en que Pedro lo iba a negar que había caminado con Jesús. Y cuando vamos a la escritura, vemos que Pedro, antes que cantara el gallo el día del arresto de Jesús, Pedro lo negó frente a muchos que le preguntaron si él era discípulo de Jesús. Dice que Pedro lloró amargamente, y después de esto nos muestra la palabra que Pedro se vuelve a pescar, a su profesión. Pero Jesús nuevamente aparece allí en Juan capítulo 20, aparece nuevamente para decirle: vengan, aquí estoy. Y confronta a Pedro y le hace nuevamente un llamado, una confirmación de su llamado. Pedro, después de este encuentro con el Señor, se dirige inmediatamente con aquellos 120 a esperar en el aposento la promesa del Espíritu Santo. Y dice que estando allí orando en ayuno, en la práctica de aquellos hábitos espirituales de la oración, de la meditación de la palabra, del ayuno, de dejándose formar el carácter, de una vida en el Espíritu, es cuando viene entonces el Espíritu Santo y les da el poder. Y en ese momento Pedro se levanta y predica.
También vemos como Pedro, y yendo a orar, se encuentra un cojo, y estando viendo allí a este hombre, el cojo pensó que ellos le iban a dar una limosna, Pedro y Juan. Pero Pedro hace una afirmación y le dice: no tengo oro ni plata, mas de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. También vemos otro milagro donde muchos creían y dicen que traían enfermos para que a lo menos la sombra de Pedro al pasar sanara a aquellos que traían. Así que vemos en la vida de Pedro cómo él comenzó su llamado, cómo a través del tiempo, cómo a través del proceso de caminar con Cristo, él fue teniendo ciertos hábitos, pero dentro de estos hábitos vino el empoderamiento del Espíritu Santo y lo revistió con autoridad y con poder, y le delegó los dones espirituales. Por esto Pedro, al concluir su carrera, al concluir su camino con Jesús, Pedro le escribe a la iglesia: ustedes han recibido un don espiritual para que sea utilizado para servir a los demás. Cada uno de nosotros, cuando somos llamados por el Señor, empezamos a caminar. Tenemos momentos de caer, momentos de dificultades, pero en medio de esas dificultades el Maestro está para afirmar nuestro camino. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos dota de capacidades, nos da regalos que son los dones, pero estos regalos son para que en el nombre del Señor podamos ponerlos en servicio a la iglesia y para que Cristo sea glorificado. Así que en esta mañana te invito a que juntos oremos, y oremos para que sea el Señor hablando a nuestras vidas y trayendo esa pasión por servir, ese querer estar atentos de aquellos dones espirituales y ponerlos por obra, y poder decir: ser buenos administradores del generoso amor que Dios nos ha dado. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Pedro, Señor, donde podemos ver que él no fue perfecto, pero que sí, Señor, en su caminar, en su día a día contigo, Señor, pudo entender que tú lo habías llamado, lo habías confirmado, y le diste de tu Espíritu, Señor, y que a través del Espíritu vinieron aquellos regalos de los dones espirituales. Y por esto, al terminar la carrera, Pedro dice: tengan por servicio, coloquen en servicio los dones que ustedes han recibido. Señor, ayúdanos para que en la actualidad nosotros, como hijos tuyos que hemos sido llamados y confirmados, podamos tener una vida espiritual, y que aquellos dones espirituales puedan ser ejercitados para la exaltación de tu nombre y para el servicio de los demás. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te invito a que sigas estudiando y meditando acerca de la vida de Pedro y puedas descubrir a través de la vida de él cómo el Señor a ti también te dota de regalos que son los dones a través de su Espíritu Santo. Bendiciones en este día.